número 7. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a empezar entonces nuestro discipulado en Daniel, capítulo 7. Quiero que ustedes consideren muy bien el tiempo profético que nosotros estamos, para que ustedes sepan, de acuerdo con el plan de Dios, la administración de Dios, la agenda de Dios, necesita terminar, necesita hacer eso. Las dispensaciones, ellas se han cambiado de acuerdo con este punto. Y por 6.000 años, Dios, Él creó al hombre en el jardín del Edén y Él bendició para que el hombre se pudiera multiplicar. Y el hombre se multiplicó junto el pecado, la condenación y la muerte. La mayor parte de los hombres que ya vivieron en esta tierra, más o menos 100 billones de hombres, ya pasaron por esta tierra. La mayor parte está en el infierno. Dios permitió ellos nacerem, crecieran, pero ninguno de ellos, en su mayoría, buscó a Dios. Y Dios entonces necesitó, cuando ellos salieron de este cuerpo, por algún motivo, ellos fueron para el infierno. Entonces el infierno es un lugar donde está la mayoría de los humanos, aguardando el trono blanco. Pero cuando Dios creó al hombre, Él trajo para la tierra su reino. Y el enfoque de lo que yo quiero hablar hoy es el reino de Dios. El reino de Dios, Él se manifestó a partir del jardín del Edén. El reino de Dios está en los cielos. El reino de Dios pertenece a los cielos, pero el Viejo Testamento, cuando un hombre, él pasa a hacer la voluntad de Dios en la tierra, entonces el reino de Dios, él baja de los cielos hacia la tierra. El primer paso es el reino venir para la tierra. El segundo paso es el reino gobernar aquella persona, aquella casa, aquella ciudad, aquel estado y toda una nación. Y después toda la tierra. El deseo de Dios siempre fue tener su reino en la tierra, una esfera que Él pudiera gobernar, administrar, traer su voluntad de los cielos hacia la tierra. El deseo de Dios siempre fue producir en la tierra el vivir de los cielos. El mismo vivir que los ángeles tienen en los cielos, los ancianos tienen en los cielos, los seres vivientes tienen en el cielo. Él quiere traer este mismo reino hacia la tierra y encontrar personas que estén dispuestas a vivir la realidad de su reino en la tierra. Pero nosotros vimos que la historia de la humanidad fueron pocos hombres y mujeres, pocas familias que Dios encontró con esta disposición. Después de la caída de Adán, cuando Dios necesitó expulsarlo del jardín con su familia, Dios, Él encontró mucha dificultad
encontrar hombres que estuvieron dispuestos a vivir la voluntad de Dios en la tierra. La carne se fue manifestando. Los deseos pecaminosos empezaron a manifestarse. Y Satanás entró trayendo el nuevo reino para esta tierra. Satanás trajo una nueva voluntad para esta tierra. Eso es muy grave. Antes de Satanás caer en el pecado, había solamente una voluntad en esta tierra. Todo que Dios quería hacer, Él lo hacía. Todo que Dios planeaba hacer, Él hacía. En los cielos y en el universo creado por Él. Pero cuando Satanás se rebeló, eso significa ahora hay dos voluntades. La rebelión quiere decir mi voluntad es otra. Entonces, con dos voluntades que empezó adentro de los cielos, con Lucero. Cuando él bajó, él fue arrojado para la tierra. Él bajó con una segunda voluntad allí. Entonces nosotros tenemos un segundo reino que va a caminar paralelo al reino de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Enquanto Satanás estableció su reino, su trono, nosotros llamamos en la esfera del mundo. El mundo es una esfera donde Satanás gobierna, donde está su reino, donde está su administración, donde están sus seguidores. Y en aquel lugar que están los principados, las potestades, algunos dicen el segundo cielo. Esta es una esfera del mundo. De allí él consigue establecer su gobierno, empezando de los presidentes de las naciones, por ejemplo, de los primeros ministros. Y de aquel momento él empieza a pasar sus gobiernos para los ministerios, Ministerio de la Justicia, Ministerio de la Educación, Ministerio de la Salud, y él empieza ahora a contaminar toda una nación. Y él consigue llevar toda una nación para hacer la voluntad de él. Y él consigue hacer toda una nación volver las espaldas para el reino de Dios. Cuando llegamos en la época de Noé, nosotros vemos muy claramente dos reinos. Noé, él está en la realidad del reino de Dios. Y él predicó, él anunció. Dios necesitaba traer un juicio para el reino de Satanás, para las personas que hacían la voluntad de Satanás. Y nadie aceptó hacer la voluntad de Dios. Solamente la familia de Noé aceptó. Por más de 100 años, el reino de Satanás prevaleció, endureciendo el corazón de las personas, para que ellos no recibieran la palabra de la boca de Noé. Las personas resistieron aquellas palabras. No va a llover. No va a venir un diluvio. Usted está mintiendo. Eso no es verdad. Déjanos vivir nuestra vida como nosotros queremos vivir, casando, dándonos en matrimonio, comiendo, bebiendo, despreocupados con el juicio. Prosperando. Déjanos vivir nuestra vida. Satanás, él promete libertad para los hombres. Satanás, él deja a los hombres hacer todo lo que ellos quieren.
desde que los hombres sigan pecando. El pecado, más pecado, Él ofrece eso para los hombres. Pero allá adelante, Él va también a traer la muerte. ¿Por qué? Porque el salario del pecado es la muerte. Nosotros tenemos la Biblia caminando con dos reinos. En Abraham, nosotros vemos el reino de Dios manifestándose por medio de Abraham, de una manera humilde, en la tienda de Abraham. Dios venía a visitar a Abraham en su tienda. Melquisedec vino a visitar a Abraham. Allí estaba el reino de Dios. Es cuando Dios tiene libertad de venir. Es cuando el Señor puede venir y puede irse. Dios puede orientar. Dios sabe que tiene una familia que está lista para escucharlo. Dios sabe que hay alguien que está dispuesto en hacer su voluntad. El reino de Dios es un encabezamiento de Dios. Es la autoridad de Dios en la tierra. Es la realidad de los cielos en esta tierra. Es el vivir de los cielos en esta tierra. Yo no voy a abrir todos los versículos del Viejo Testamento que van a darnos esta dirección. Pero voy a empezar en Daniel por causa de mi tiempo. Necesito terminar en Apocalipsis y no puedo. No voy, el tiempo no va a estar mucho a mi favor. Necesito ser rápido. Daniel, el capítulo 7. Vamos a empezar empezando con el versículo 14. Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando Jesucristo llegó, Él viene primero como la palabra de Dios, pero también Él viene como la vida de Dios. Y Él viene para establecer definitivamente el reino de Dios en la tierra. Daniel, él está teniendo una visión aquí cuando Jesucristo murió y Él resucitó. Cuando Jesús está llegando en los cielos, después de 40 días que Él quedó en la tierra apareciendo, Él ahora está llegando en los cielos. Y cuando Él llega en los cielos, Daniel está allí, está registrando todo. El Padre está dando para el Hijo por Él tener obedecido, por Él tener permitido que Dios tener cumplido la justicia en Él. Entonces el Hijo de Dios está recibiendo de la parte del Padre algo muy profundo. Fue le dado en el versículo 14. Alguien dio para Jesús, el Padre, Dios dio para Jesús gloria y reino. Primero la gloria. El Hijo está siendo recibido con la gloria del Padre. El Hijo está siendo recibido como un rey por el Padre, para que los pueblos y las naciones le pudieran servir. El Hijo ahora se torna el rey para gobernar pueblos y naciones por medio de la obediencia, por medio de su vivir, por medio de su muerte. Él no cometió ningún pecado. Él vivió de acuerdo con el Padre. Él vivió como el Padre. Él vivió para el Padre. Entonces nosotros tenemos el Hijo. Cuando Él resucita, Él ahora puede ser un rey y Él puede tener un pueblo en esta tierra. Pero cuando llegamos en Hechos 2, tenemos el inicio de este reino de una manera práctica. La iglesia.
La iglesia en Hechos 2 tenemos el inicio del reino de Dios para los gentiles. El inicio del reino de Dios para aquellos que también fueron bendecidos por Abraham. Entonces la iglesia en aquel día, en Hechos 2, tenemos 3,000 que recibieron a Jesús y fueron bautizados para dentro del reino de Dios. Por recibir al Señor y ser bautizado, eso quiere decir, está muriendo una nueva creación, está muriendo con el pecado, está muriendo con las condenaciones y ahora al levantar, está siendo levantado para dentro del reino de Dios, con fuerza y poder. La iglesia en Hechos 2, ella va a inaugurar el reino de Dios para los gentiles. Si mirarmos cuidadosamente toda la Biblia, habla de los judíos. Pero a partir de Hechos, después de la resurrección, nosotros tenemos ahora, los judíos van a tener un stock, va a parar su historia y va a empezar la iglesia. Por eso el reino de Dios necesita alcanzar toda la tierra por medio de la iglesia. Pero tenemos que estar claros que el enemigo, él va a aprovechar cada situación para llevar la iglesia a caer en el pecado, caer en la condenación y en la muerte. En Hechos 13 nosotros vemos como aquel dueño de la casa duerme, él va a colocar va a poner una levadura en el medio del trigo, va a poner la cizaña, va a poner los falsos hermanos, la apostasía, va a liberar el pecado. Pastor Aguinaldo, es tan fuerte, Pastor Aguinaldo. ¿Cómo él hace eso? El pecado entra y eso danifica al reino de Dios. Y vemos que la iglesia camina con dificultad en el libro de Hechos. La persecución es extremadamente dura para aquellos que quieren tener una vida santa, para aquellos que quieren tener una vida justa. La persecución entra como un factor decisivo que va a determinar quién entra en los cielos y quién no entra. ¿Por qué? Porque en la realidad la iglesia en Hechos, ella empieza con un padrón de santidad extremadamente elevado. El temor está sobre todos. Pero Satanás trata de causar problemas. Él siempre en su reino va a ofrecer a los cristianos un camino más fácil para llegar a los cielos. Cuando él quiere destruir a un pastor, él no necesita matar al pastor. Él ofrece un camino más fácil para llegar a los cielos. Usted no necesita hacer eso. No te preocupes, usted no necesita predicar este evangelio. Usted quiere llenar su iglesia. Oh, no, dejes de hablar de santidad. Usted quiere llenar su iglesia. Deja de hablar del infierno. Usted quiere llenar su iglesia. Deja de hablar de juicio. Si usted quiere llenar su iglesia, empieza a hablar de prosperidad. Que las personas van a ser prósperas. Empieza a profetizar para las personas. Empieza a hablar del evangelio de prosperidad. Usted va a llenar su iglesia. Y usted va a llenar y ayudar al pueblo a estar bien en esta tierra. Si el pueblo ganar bendición en esta tierra, ellos están felices. Y ellos van a traer otros y sus iglesias se van a llenar.
Entonces, poco a poco, este tipo de evangelio fue danificando el vivir de los hijos de Dios que estaban en el reino de Dios. Aquellos hombres escogidos por Dios, en Efesios 4, el versículo 11, a unos Dios estableció primeramente en la iglesia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la visión para el perfeccionamiento de los santos. Pero aquellos hombres escogidos por Dios fueron cayendo poco a poco. El mensaje fue siendo cambiado. El púlpito ya no conseguía más transmitir el deseo para las personas de entrar en los cielos. Los mensajes fueron cambiados. Ahora del púlpito, cuando usted quiere saber cómo está una iglesia, usted solamente necesita, solo mira adentro cómo es, y después usted ve los hermanos de qué iglesia, usted ya sabe qué mensaje, qué tipo de mensaje está saliendo de este púlpito. El púlpito fue destruido, el sacerdocio fue destruido y el altar fue destruido. Entonces el reino de Dios sufrió una gran pérdida. Entonces, ahora en Daniel, yo quiero leer con ustedes el versículo 27, todavía Daniel 7, el versículo 27, dice así: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces aquí nosotros tenemos la segunda parte. En el versículo 14, el reino es entregue a Jesús, pero en el versículo 27, el reino está dando ahora para un pueblo que entró ahora. Mira la diferencia. Fue dado a un pueblo ahora. Las mismas cosas que fueron dadas a Jesús. Un pueblo que durante los 2000 años, el reino milenar, ellos van a gobernar juntamente con Cristo. Entonces ahora miramos la situación actual de la iglesia. Nosotros sabemos que por no tener arrepentimiento, no son conducidos al arrepentimiento. Pero muchos hacen solamente una pequeña confesión de sus pecados. Señor, yo confieso, Señor, que pequé, perdóname. Yo te pregunto, si usted fuera Dios, ¿usted iba a perdonar a alguien que hacía ese tipo de oración? No, usted no iba a hacer. La confesión de pecado es la preparación para el arrepentimiento del pecado. Usted llega delante del Señor, Señor, mira, yo quiero confesar. Yo quiero confesar para ti en este momento que yo soy un sin vergüenza, Señor. Yo miré para mujeres, Padre. Yo miré para los senos de las mujeres. Yo miré para la parte de atrás de la mujer. Yo miré las piernas de aquella mujer. O yo miré para los hombres. Yo deseé hombres. Señor, yo soy una sin vergüenza. No tengo vergüenza en la cara. Señor, yo he mirado pornografía. Entonces, primero usted va a confesar. Es usted poner delante del Señor eso. Entonces, la segunda parte es, Señor, ahora yo quiero arrepentirme. Yo me arrepiento porque soy una sinvergüenza. Soy un sinvergüenza, Señor. Yo todavía tengo deseos sexuales.
por personas de la calle. Yo soy casado, yo soy casada, pero yo todavía codicio otros. Yo soy una sinvergüenza, un sinvergüenza. Yo estoy aquí arrepintiéndome porque yo soy culpable de este pecado. Yo pequé. Yo no voy a esconder del Señor porque el Señor ya sabe que yo he pecado. Satanás ya sabe que yo pequé y yo quiero ahora traer este pecado grave que yo he cometido. Yo no merezco entrar en los cielos. Por lo que yo he hecho, yo merezco con que el Señor me arroje al infierno y después en el lago de fuego. Yo merezco ser quemado por toda la eternidad por lo que yo he hecho, Señor. Señor, yo me arrepiento ahora, Padre. Señor, yo tengo esta naturaleza, Señor, de ser un juguetón, esta naturaleza carnal de codicias, deseos sexuales, Padre, lujuria sexual, Señor, depravación sexual. Señor, mi mente está llena de pensamientos sexuales. Y yo tengo sueños sexuales. Yo me arrepiento, Señor, que mi corazón está sucio. Cuando usted va delante del Señor con lágrimas, te derramando delante de Él, las cosas cambian. La sangre va a venir. La reconciliación va a pasar. Sus vestimentas van a quedar blancas de nuevo. Y este arrepentimiento necesita ser constante todo el tiempo. Cuando el arrebatamiento pasar, nosotros necesitamos estar blancos. Este pueblo aquí del versículo 27, ellos no eran personas que nunca pecaron, pero eran personas que vivían arrepintiéndose. El Señor entregó un reino para ellos. Ellos entraron en este reino. Ellos vivieron como nosotros en esta tierra. Personas simples que decidieron en algún momento de su vida tener un vivir santo y justo, apartarse de todo pecado, de toda corrupción y regresar para el reino de Dios. Estas personas me gustaría que abrieran sus Biblias, Apocalipsis, el capítulo 3, por favor. Apocalipsis, el capítulo 3. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este discipulado de sábado. Agradezco mucho la presencia principalmente de todos ustedes, pero nuestro pastor Francisco está aquí. Hermana Judith, muchas gracias. Hermana María está con nosotros, muchas gracias. También está con nosotros hermana Sandra, gracias. Hermana Yolanda, hermana Zulma, gracias por estar con nosotros. Por favor, apunte, estos versículos son muy importantes. Apocalipsis 3, el versículo 10 dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, esto está hablando del reino de Dios. Adentro del reino de Dios, nosotros podemos guardar la palabra de la perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia? Algunas otras traducciones que hablan de mi paciencia. Entonces, aquí enseña que las pruebas van a venir, las luchas, las dificultades, el fuego, las faltas financieras, las faltas en la salud. Todo va a venir como un ataque. Todas las cosas negativas, ellas vendrán. Pero estas personas, cuando ellas entraron en el reino de Dios, ellas se bautizaron,
Ellas recibieron a Jesús. Ellas están en el reino de Dios. Entonces ahora decidieron, pase lo que pase, yo no voy a parar. Yo voy a seguir siendo fiel a Dios hasta el fin. Entonces, un cristiano que está siendo preparado para entrar en el reino, él es un cristiano totalmente aquebrantado, destruido. Entonces, un cristiano crucificado, un cristiano que está siendo experimentado en todo. Entonces, mire, estos cristianos que entran en el reino y que van a tener la posesión del reino, ellos, cuando llegan a los cielos, en la realidad del reino de Dios, que es el reino de los cielos, ellos llegan totalmente aquebrantados. Ellos ya no son las mismas personas. Su ser natural fue crucificado. La carne fue crucificada. El ego fue crucificado. El yo, la vida natural fue crucificada. Entonces, las opiniones fueron crucificadas también. Entonces, solamente una voluntad prevaleció, porque adentro de nosotros todavía hay dos voluntades, la voluntad del reino de Dios, pero también la voluntad del reino de Satanás. Hay momentos que nos sometemos a Dios, pero hay momentos que nos sometemos a Satanás, pero hay momentos que estamos totalmente crucificados, pero hay momentos que estamos fuera de la cruz. Todavía en nosotros hay muchas cosas naturales que deben ser terminadas. Todavía en nosotros hay la voluntad de Satanás que está impidiéndose el arrebatamiento pasar hoy. Muchos de nosotros seguro que no vamos a conseguir entrar. La vida crucificada de aquellos que entran en los cielos son personas que llegan en los cielos totalmente destruidas. El viejo hombre, la vieja creación, ellas fueron totalmente destruidas. Ellos están entrando como una nueva creación ahora. Y en Hebreos hay un término, una palabra que dice: hombres y mujeres de los cuales el mundo no fue digno de tenerlos. Entonces ellos vivieron en esta tierra como si no estuvieran en esta tierra. Ellos usaron las cosas de esta tierra como si no necesitaban de ellas más. Era un cristiano crucificado. Ahora el Señor está diciendo en Apocalipsis 3:10, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. ¿Usted sabe lo que quiere decir la hora de la aprobación? ¿Quién está dentro del reino de Dios? El Señor está diciendo: mira, yo te voy a guardar. Hay una hora que está entrando ahí adelante. Yo te voy a guardar. La hora de la aprobación. Abran conmigo Apocalipsis 6. Lean conmigo. Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 17. Dice así: por cuanto el gran día de su ira ha llegado. Entonces el plural dice así: la ira del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la ira de los profetas del Señor. Vamos a ver eso en Apocalipsis 11, la ira de ellos. ¿Y quién es? Y dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces el Señor está diciendo: mira, porque has guardado, yo también te voy a guardarte de la ira que va a manifestarse después del arrebatamiento. Vea, el reino de Dios en la tierra. Él empezó en Hechos, el capítulo 2, para los gentiles.
y Él va a terminarse exactamente en el momento del arrebatamiento, un poquito antes de la Tercera Guerra Mundial pasar. Nosotros creemos que puede ser a cualquier minuto, unos segundos tal vez antes. El Señor dice, yo voy a guardarte. En otras palabras, la manera del Señor guardarnos de la Tercera Guerra Mundial no es colocarnos adentro de aquellos buques de guerra que soportan impactos nucleares. Entonces Dios está diciendo, mira, yo te voy a guardar. ¿Cuántas iglesias los pastores están enseñando eso? Para que las ovejas compren comida, compren agua, guarde algún dinero, porque está viniendo un tiempo feo adelante de nosotros. En este ministerio nosotros no te enseñamos a hacer eso. Solamente quien va a realmente quedarse, quien realmente no va a ser guardado en el día de la aprobación. Él va a comprar estas comidas y aguas, pero poco tiempo después se va a terminar. Nosotros enseñamos a usted prepararte ahora para salir de esta tierra. Quien está dentro del reino de Dios, que vive una vida santa y justa, que vive arrepintiéndose. Él no necesita se preocupar en guardar comida, dinero. Él no necesita de los planos de salud. Él no va a necesitar de planos de jubilación. Toda esta tierra será destruida. Él va a necesitar prepararse. Nosotros ayudamos a todos los hijos de Dios a prepararse ahora, porque cualquier comida, cualquier bebida, todo lo que sea almacenado va a ser destruido. Y aquellos más despiertos que conseguir almacenar mucha cosa y guardar, las personas van a descubrir y ellas van a entrar y van a atacar y van a agarrar todo para ellas, porque el desespero del hambre lleva a las personas a cometer cualquier tipo de pecado. El desespero para conseguir agua va a llevar a las personas a cometer cualquier tipo de pecado. Aquí Dios está diciendo para alguien que guardó esta palabra, que fue santo hasta el final, separado hasta el final. Yo te voy a guardar. Y la manera de Dios librarlo no es como los hombres, es Dios agarrar a esta persona y llevar para los cielos. Él va a ver la tribulación y la gran tribulación de los cielos, no de esta tierra. Dios va a evacuarlo. El reino de Dios, Él vino para la tierra exactamente para producir los ciudadanos del reino de Dios. La novia de Cristo, ella es producida en el más profundo sufrimiento. El amor es probado. ¿Usted cree que Jesucristo iba a se casar con nosotros si primero Él no probara nuestro amor para con Él? ¿Cuántos cristianos los pastores enseñan sobre dinero, sobre el bienestar en esta tierra, sobre prosperidad, tantas cosas buenas en esta tierra? Usted escoge algunos versículos de la Biblia y usted tiene una doctrina para enseñar. Y las personas aprenden a pedir para el Señor, a exigir, aprenden a mandar en Dios, a obligar a Dios, obligarle. Muchos pastores enseñan los miembros a colocar a Dios en la pared y decir, mira, tú prometiste, yo quiero. Pero cuando se habla de la novia, ¿usted cree que este tipo de novia con este comportamiento ama al Señor? ¿Usted casaría con una mujer que tiene esta actitud?
Ella quiere usted, quiere se casar con usted por lo que usted le puede dar a ella, por el confort que usted le puede dar. Ella te obliga a dar lo que ella quiere. Sabe, hermanos, cuando leemos el libro de Job, yo no me gustaría leer, pero vamos a abrir en Job. No era mi objetivo, pero vamos a leer solo algunos versículos, tal vez uno o dos. Job. Job, capítulo 3. Vamos a empezar con el capítulo 3. ¿Encontraste? Job capítulo 3 dice así. Aquí era la situación de Job. Voy a leer el versículo 2. Dice así, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Sabe qué le está diciendo aquí? En otra traducción, él está maldiciendo el día que él nació. El capítulo 1 y 2, Satanás vino delante de Dios en aquel trono afuera de los cielos. En la primera etapa pidió para sacar los bienes de él y en la segunda tocar en su salud. Entonces no tardó mucho. Aquel hombre en el capítulo 1, el versículo 1 y 2 era justo, recto, se desviaba del mal. Él tenía varias calidades en el capítulo 1, el versículo 1. Mira lo que dice Job 1:1. Dice, había un hombre en la tierra, el cual se llamaba Job. Número 1, era hombre perfecto y recto. 2, temeroso a Dios y que se apartaba del mal. Wow, usted mira en aquel hombre y usted dice, es un hombre perfecto. Es un líder. Mas cuando llega al capítulo 3, él maldijo el día en que nació. Mas usted va para el versículo 21, aún Job, capítulo 3, versículo 21, que espera la muerte y ella no viene. Cavan procurando, buscando ella, más que tesoros ocultos. Él está ahora. Si usted lee más versículos, está pidiendo porque quiere morir. Él está desesperado. O desespero tomou conta dele. El desespero se apropió de él. Yo pregunto, en el momento que usted está siendo probado, ¿cuál es tu reacción? ¿Usted cree que nosotros vamos a entrar en los cielos? Nuestro amor por Jesús no va a ser probado antes. Aquí él no está soportando las luchas. Yo no voy a leer más, quizás un versículo. Abran conmigo, por favor, el capítulo 4, el versículo 18. Una vez más, Job 4, versículo 18. Porque él hace la herida y él también la sana, la cura, él hiere y sus manos curan. En otras palabras, ¿quién es el que está permitiendo la prueba? ¿Quién es el que está abriendo esas heridas? ¿Es Satanás? Aquí no está diciendo que es Satanás, está diciendo él. Él aquí es Dios. Mas Job ahora maldice el día en que nació. Job ahora está pidiendo que quiere morir, está diciendo que desea morir. Y si usted sigue leyendo, va a llegar 3 amigos de Job. Y cuando los amigos se aproximan de él,
y miran a él la situación de aquel hombre que era rico, próspero, bendecido, familia bendita, bendecida. Cuando los amigos de él lo ven, a Job, ellos no consiguen hablar con él por 7 días. Ellos quedan callados, solamente mirando la miseria de aquel hombre. La situación de él era tan terrible que por 7 días los amigos no pudieron hablar. Mas aquí estamos viendo que es Dios quien abre la herida. Va a haber un momento que Dios va a probarte. Dice Dios que cierre la herida. Va a haber un momento que Dios va a parar la prueba para probar nuestro amor. ¿Usted entiende qué tipo de amor es este? Cuando yo me fui a casar, yo creo que la mayoría que son casados aquí saben de eso. Usted quiere aproximarse a la persona amada, quiere llevar alguna cosa para la persona amada, quiere conquistar a la persona amada con respeto. Usted trata de ser una persona justa para la persona amada, para que aquella persona te admire, considere. Y ella entienda, yo estoy casándome con un hombre justo, santo. ¿No es así? Mas cuando se trata de nuestro relacionamiento con Jesús, cambia. Cuando se habla del reino de Dios, el relacionamiento no es igual a de los humanos, de este mundo, del reino de Satanás. En el reino de Satanás, ¿dónde están los humanos? Hoy, para conquistar un hombre o una mujer, no es solo con regalos. Ya es echándose, yendo para la cama con él, teniendo relaciones sexuales, usando drogas, bebidas, yendo para las noches. Es así que se conquista a alguien, así, ahora en el reino de Satanás. Mas cuando se trata del reino de Dios es diferente. Nosotros estamos siendo preparados para ser la novia de Cristo. Él no va a conquistar igual al mundo hace. Primero, Él va a probar nuestro amor. ¿Hasta qué punto no estamos dispuestos a amarlo, a seguirlo? ¿Usted quiere casarse conmigo? Usted del reino, muy bien. ¿Quiere casarse conmigo? Sí, Señor, yo te amo. Pedro le dijo, Señor, yo te amo. Señor, estoy dispuesto a morir por ti. No pasó mucho tiempo para él negar al Señor 3 veces. ¿Comprende? Es me estoy diciendo, Pedro, tu amor aún es muy natural por mí. En mi reino, Pedro, necesito probar este amor. Usted no va a soportar. Entonces el Señor, Él abre algo. Y en lo que abre en la lucha es para quebrar. Y Él desaparece. Él desapareció. Nosotros clamamos, Señor, Señor, no soporto esta lucha. ¿Qué de ti, Señor? En el reino de los hombres, usted da un chocolate, una flor. Usted no quiere lucha. Usted quiere estar bien. Mas en el reino de Dios, para Cristo probar nuestro amor, Él va a abrir luchas. Y Él desaparece. Y estamos en el desierto. Cuando las fuerzas están acabando, Señor, voy a tirar la toalla. Él aparece de nuevo. Él habla algunas palabras en alguno de sus mensajes. Él usa a alguien para hablar con nosotros en la palabra. Él renueva nuestras fuerzas. Él abre otro hueco y desaparece. ¿Comprende? ¿Qué tipo de amor es este? Él tiene placer de vernos en la cruz. Él tiene placer de destruirnos. Él tiene placer
de vernos morir. Que tipo de amor é esse? ¿Qué tipo de amor es Como que alguém este? pode ¿Cómo que alguien puede conquistar uma amada, conquistar levando ela para una a cruz, amada, llevando matando ella para ela, la cruz, destruindo matando ela? a ella, destruyendo a ella? O reino de Deus é assim En que el reino de acontece. Dios es así que Você sucede. não vai conseguir Usted no entrar va a como a noiva de conseguir Cristo entrar como se la você não novia de passar por Cristo essas si usted no experiências. pasa por esas experiencias. Você pode ser membro de uma Usted igreja, puede ser miembro de una você iglesia, pode pertencer a uma usted puede congregação, pertenecer a mas una ser a noiva de congregación, Cristo, você va a ser la novia de precisa Cristo, ser conquistado desta necesita ser maneira. conquistado de esta manera. Ele vai provando o seu amor, Él va a ele vai probar su queimando o amor, amor natural, él va quemando ele el vai amor destruindo a natural, carne, él va ele vai destruyendo la destruindo o carne, seu amor él pelo va mundo, destruyendo tu o amor por seu el amor pelo mundo, pecado, tu amor por el e ele vai pecado, te transformando y él em va alguém transformando santo, en como alguien ele é santo, santo. como él es Ele vai santo. tirando os seus desejos, Él va sacando tus suas deseos, ambições tus por as coisas ambiciones dessa terra, por porque o las reino cosas de esta deles não tierra, está aqui. porque el reino de Ele él vai no está aquí. tirando o seu coração Él va dessa terra, sacando tu na medida corazón de que ele esta vai tierra abrindo os buracos, en la medida que va abriendo los e ele huecos vai determinando y él va cada dia determinando cada na día sua vida en tu que vida tipo de amor qué já tipo de está em amor você. ya está en usted. Jó, eu não tenho Job, tempo de ler. yo no tengo tiempo Depois de de leer. 7 dias, Después dos de amigos de 7 Jó días, falou. uno de los amigos de Job O habló. capítulo 6, Jó El começa a se capítulo 6, justificar Job para comienza a Deus. justificarse A justiça própria. Ele começa a de dizer quem propia. ele era, o Él que ele comienza a fez, por decir que quién Deus está era, lo fazendo que él isso com ele, hizo, por por que qué Dios ele está está haciendo eso passando con por él, isso, por que qué ele está não pasando por merece, não situaciones, merece. no merece, no No capítulo merece. 7, ele passa En a el capítulo contender 7, com él Deus. pasa a Você é esse tipo contender de con Dios. pessoa. Usted es Na ese tipo de prova, persona. aquela que Deus abriu, En você la fica prueba, brigando com Deus. aquella que Dios abrió, Você usted fica contendendo queda com Deus. peleando con Você Dios, fica queda murmurando. contendiendo con Você Dios, fica se queda justificando. murmurando, queda justificándote. Como estamos no reino de Deus, ele tem Estamos en direito el de reino de nos Dios. destruir. Él tiene derecho de destruirnos. Agora, quando chega no capítulo 8, Ahora, o cuando primeiro llega el amigo de capítulo Jó 8, fala. que el primer Aquele amigo amigo de Job simplesmente habla, tocou na aquel ferida. amigo simplemente tocó en la Ele herida. simplesmente falou: Jó, você está em Simplemente pecado. dijo, Job, tú estás en pecado. Para Deus permitir isso aí, você está em pecado. Para Dios Para permitir eso, ahí es porque tú estás en pecado. Jó virou ¿Para qué habló monstro. esto? Job quedó como un 36 monstruo. capítulos. 36 Ele é um grande capítulos. monstrão. Eres un Ele gran só monstruo. vai se justificar. Él solo va a justificarse. Ele só vai falar as coisas. Él solo va a decir las Ele só vai cosas. murmurar. Él solo va a murmurar. Ele vai falar tantas coisas contra o Senhor. Él hablar Tantas tantas coisas cosas contra el pesadas contra o Señor, Senhor. tantas cosas fuertes contra el Señor, Tantas coisas duras contra o Senhor. tantas cosas duras contra el Señor. Oh, irmãos, e esse Jó Oh, hermanos, y este está Job dentro de nós. está dentro de nosotros. Esse Jó Ese Job é aquele que quer se casar com o Senhor. es aquel que quiere casarse con el Señor. Você quer se casar com o Senhor? ¿Usted quiere casarse con Você el quer Señor? estar na realidade desse ¿Usted reino? quiere estar en la realidad de este Você precisa reino? suportar. Usted necesita soportar. Você tem que aprender a suportar Usted tiene que aprender a soportar todas as coisas. todas las Você cosas. precisa aprender a suportar. Necesitas aprender a soportar. Eu e você Yo y usted chamados para fuimos suportar. llamados para soportar. Abram comigo o capítulo Abran 31, conmigo el capítulo versículo 40. 31, el Jó versículo 40, 31, 40. Job 31, 40. Fala assim. Na Dice última así, parte do versículo 40. en la última parte Fim del das versículo palavras 40, de Jó. fin de las palabras de Job. Na parte B En la parte do B versículo 40, fim das palavras del de Jó. versículo 40 dice, fin de las Sabe o que isso palabras quer de dizer? Job. Deus precisa Aquí terminan colocar las um palabras ponto de Job. final Eso quiere nas decir que nossas Dios necesita palavras. poner un punto final en nuestras Ele palabras. dominou até aqui. Él dominó Ele se hasta aquí. justificou. Ele não Él se aceitava, ele justificó. murmurou. Ele Él no queria aceptaba, morrer. él murmuró, él quería Ele morir. amaldiçoou o dia que nasceu. Él maldijo Ele el día que brigou com os nació. amigos. Él peleó con sus Mas chegou um amigos. momento
Mas llegó un momento já estava completando quase 40 anos. y estaba completando casi Por isso, a 40 prova dele años. foi tão longa. Por eso la prueba de él fue Que ele tan decidiu, larga. Senhor, eu me calo. Llegó un momento que él Eu decidió, aceito Señor, yo me callo. Yo acepto la Por cruz. favor. Eu Por quero favor, yo quiero Eu quero me morir. casar contigo. Yo Esse quiero mundo casarme contigo. não me Este pertence. Eu mundo estou no reino de no Deus. pertenece Eu más a quero mí. que o Yo estoy en Senhor el reino de guarde Dios. Yo quiero o que el dia Señor me da guarde provação que del há día de de la vir sobre o prueba mundo. que ha de venir sobre el mundo entero. Então, se você pegar agora o Entonces usted capítulo ve 32, ahora quem el está capítulo falando é um 32, deles, quien Eliú. está hablando es O uno de ellos, capítulo Eliú. 33, Eliú Capítulo fala. 33, Capítulo Eliú 34, dice, Eliú fala. 34, Ele vai Eliú falando, habla, y va vai hablando, falando, va hablando, mas você não vai ver mais mas usted nesse no va a ver momento más en ese momento Jó falar. Quando chega no Job capítulo 38, hablando. Cuando llega el quem capítulo fala? 38, ¿quién es el Deus que habla? fala. Dios Irmãos, habla. quando nós nos calamos, Hermanos, Deus cuando fala. nosotros nos callamos, Quando Dios Jó parou de habla. falar, os amigos seguiram. Cuando Job paró de hablar, los Então, amigos mostra que os siguieron. amigos também eram carnais. Entonces muestra que los amigos también eran Capítulo carnales. 38, versículo 1. Depois Capítulo disso, o Senhor, no 38, meio de um versículo redemoinho, 1. Después de respondeu a eso, el Jó. Señor en medio de un remolino Você já le pensou a voz respondió de a Job. Deus? Aquela voz de Usted ya trovão? pensó la voz Olha de os gritos. Dios, Versículo 2. aquel voz Quem de é este? trombón. Dijo, ¿quién es Escurece os este? De un desígnios torbellino com palavras que sem oscurece el conhecimento. consejo con palabras Cinge, sin pois, os sabiduría. lombos como homem. Ahora Pois ciñe eu como te varón tus perguntarei lomos. e tu me Yo te falarás. preguntaré y tú me Saber contestarás. onde estava tu quando eu ¿Dónde fundei os estabas fundamentos? tú cuando yo fundaba la Aí Deus tierra? começa a Ahí Dios bater. comienza Deus é a duro com um pegar. homem carnal. Dios es duro con un hombre carnal. Comigo. Conmigo. Deus fala no capítulo 38. Dios habla del capítulo 38, capítulo 39. Dios considera como un leviatán, como un behemoth, como animales de la primera creación, dinosaurios que estaban sobre la tierra y aquellos que habitaban debajo de las aguas. Orgullosos. Usted es un hombre orgulloso. ¿Quién tiene el reino de Dios? Pastor Aguinaldo, ¿usted quiere tener el reino de Dios? Tenemos que aceptar la cruz. Hay un juicio llegando aquí. En el capítulo 40 y 41 yo termino. Con el capítulo 42 termino. Por favor, abran el capítulo 42, versículo 5. El último capítulo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La confesión de Job en el capítulo 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese versículo 5. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mas ¿dónde estaba aquel hombre del capítulo 1? Que era temente a Deus. Que temía a Dios. Era justo, era reto. Era justo, era recto. Se apartaba del mal. ¿Dónde estaba aquel hombre que hacía sacrificios? Mira, Señor, yo no sé si mis hijos pecaron. Aquí está mi sacrificio. ¿Qué de aquel hombre? Cuando la lucha vino, él se convirtió en un monstruo. Tenía un monstruo dentro de él. Mas él hacía sacrificios para Dios. Y ahora, después de 40 años de lucha, él está diciendo, Señor, yo te conocía solo de oídos. Solo después de 40 años de lucha, es que ahora mis ojos te ven, te estoy viendo. Te estoy oyendo. Todo lo que yo hacía para el Señor antes era natural. Mis ofertas eran naturales. Até mesmo os meus dízimos era natural. Mis diezmos eran naturales. Senhor, eu era um homem bom no meu Señor, natural. yo un hombre bueno en mi hombre natural. Hombre justo y natural, carnal, yo era carnal. Por 40 años después de prueba, yo estoy viendo al Señor. Solo ahora te estoy viendo. ¿Usted cree que nosotros vamos a entrar en el reino de Dios como la novia, sin pruebas? Si entramos en el reino de Dios como estamos,
en los primeros días, a pesar de que en el cielo no va a tener días, mas en el primer tiempo ya vamos a provocar una rebelión allá, porque vamos a entrar como carnales. No ame su ser natural. Deja a Dios destruirte. Ríndete, entrégate. Yo voy a finalizar con Apocalipsis. Por favor, abra conmigo. Estamos delante de profecías fuertísimas. Voy a terminar con estos versículos. Apocalipsis. Vamos a comenzar. Voy a leer apenas algunos versículos aquí. Vamos a estar finalizando nuestra comunión. Apocalipsis capítulo 6, versículo. Voy a leer con ustedes el versículo 7 y el versículo 8. Aquí nosotros tenemos el cuarto sello. Estamos hablando de los sellos. Entonces, el primer sello, el caballo blanco. El segundo sello, tenemos el cabello rojo. Tercero, el negro. Y el cuarto que vamos a leer, el amarillo. Esos caballos ya están en la tierra. En la parte espiritual, ellos ya fueron liberados. Están libres y están exactamente aguardando, esperando el arrebatamiento. A cualquier momento, cuando el arrebatamiento suceda, ellos entran en acción porque llegó el gran día del juicio. Entonces, el versículo 7, Apocalipsis 6, 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Presta atención, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada. Quiere decir, por las bombas nucleares de Vladimir Putin, por el hambre, por la mortandad, quiere decir, el coronavirus no es nada. Y por medio de fieras. La cuarta parte quiere decir más o menos 2 billones de personas. Solamente ese caballo. La acción de este caballo va a destruir los primeros 3 años y medio. Esto aquí no es juego. ¿Cuántos cristianos van a tener experiencia de este sello que va a comenzar el juicio después que el arrebatamiento suceda? Si yo y usted perdemos el arrebatamiento, vamos a tener que tener experiencia de la furia de este caballo. La guerra nuclear que va a comenzar a cualquier momento. El hambre. No va a haber comida. Las personas van a comer niños. Van a comer humanos. Las pestes. El coronavirus no es nada. Y aún las fieras del campo. Un cuarto. Abran conmigo Apocalipsis capítulo 9. Primero, para que ustedes entiendan mejor, el capítulo 11, por favor. Apocalipsis 11 primero, versículo 14, para que ustedes entiendan mejor. Capítulo 9, versículo 14. Perdón, capítulo 11, 14. El segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué quiere decir? En el capítulo 11 tenemos los 2 testigos que ya están en la tierra hoy, mas en este momento están en ese momento ellos están en Israel. Y en ese capítulo nosotros tenemos
el inicio de su ministerio. Los dos, después tenemos el desenvolver de su ministerio, el juicio que ellos trajeron en todo el planeta. Y después ellos mueren. Ellos van a ser muertos por el anticristo. Cuando terminen su testimonio, tienen que morir. Porque Elías subió para los cielos en un cuerpo. Él no murió. Él necesita morir. Él fue arrebatado vivo. Elías fue arrebatado vivo en el libro de Reyes. Y en esta segunda etapa de la misión de él necesita morir. Moisés, él ya fue muerto. El propio Dios lo sepultó, mas Dios lo resucitó. Él ya está en un cuerpo glorificado. Por eso que en Mateo 17, Lucas capítulo 9, en el monte de la transfiguración, apareció Moisés y Elías hablando. Eso muestra que hubo una resurrección. Moisés ya resucitó. Mas ahora aquí, preste atención nuevamente en el versículo 14. Pasó el segundo ay. Cuando los profetas mueren, pasa el segundo ay. Vamos ahora para el capítulo 9. Capítulo 8, primero versículo 12. Repitiendo, Apocalipsis 8, versículo 12. Nosotros vimos que son los 7 sellos. El último sello, cuando es abierto, la iglesia ya fue llevada. La iglesia fue llevada antes de abrir el sexto sello. Segundos antes, cuando el sexto sello va a ser abierto, el arrebatamiento sucede. Porque el sexto sello ya es juicio. Dios prometió, yo voy a sacar a ustedes antes. Cuando el sexto sello abre, comienza el juicio. La furia, la ira. Ustedes conocen esto. Ahora, cuando abre el séptimo sello, hay 7 trompetas dentro. Entonces tenemos la primera trompeta, la segunda, la tercera y la cuarta. Esas trompetas van a tocar en la parte natural del planeta. Ellas van a tocar en las aguas, ellas van a tocar en las fuentes de agua dulce, en el mar, van a tocar en las florestas amazónicas verde, va a caer una montaña ardiendo en llamas, va a caer meteoro en la tierra. Eso va a suceder en los primeros 3 años y medio. En cuanto a eso, el caballo rojo y el caballo amarillo están matando Dios billones de personas. Mas cuando llega capítulo 8, el versículo 12, tenemos algo, la quinta trompeta. Ya salió de la cuarta. Las últimas 3, ellas van a suceder en la gran tribulación. Y son las peores, porque en ese momento el anticristo resucitó. Él murió y él resucitó. Y ahora él vino con todo. Él es un instrumento para matar. En los primeros 3 años y medio son los caballos que matan. Mas ahora, cuando va a comenzar la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, es el anticristo. Mas él va a tener ayuda. Mira el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por un medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! 1, ¡ay! 2, ¡ay! 3, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar, los 3 ángeles. Son 3 ay. Quiere decir que la quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta
el segundo ay. Y la última trompeta, que la séptima, es el tercer ay. Cuando el anticristo resucita, abre la quinta trompeta. Estamos viendo aquí. Más. Miren conmigo el versículo 12. Apocalipsis 9, versículo 12 ahora. Apocalipsis 9, versículo 12. Cuando usted hable el capítulo 9, está viendo el primer ay. La primera trompeta. Mira, el versículo 12. El primer ay pasó. Aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces quiere decir que el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 12, ¿qué es? ¿Es la primera trompeta? No, perdón, es la quinta trompeta, más es la primera trompeta de la gran tribulación. Los juicios empeoraron, mas no quiero tocar en eso ahora. Quiero aún mostrar algo para ustedes. El versículo 13, exactamente el versículo 13 del capítulo 9, va a comenzar el segundo ay, es decir, la sexta trompeta. Mas antes de leer, ustedes se recuerdan que nosotros leemos en Apocalipsis 11, versículo 14. ¿Qué leímos ahí en Apocalipsis 11, 14? Pasó el segundo ay. Entonces, ¿qué quiere decir? El versículo 13 del capítulo 9 va a comenzar el segundo ay. Exactamente cuando los testigos, ellos mueren los testigos, va a abrir la sexta trompeta. Guarde esto. Cuando los dos testigos mueren, inmediatamente va a abrir la sexta trompeta. ¿Y qué tenemos en la sexta trompeta? Voy a leer con ustedes a partir del versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte, mire, yo hice un cálculo de 8 billones. La primera parte murieron 2 billones, quedaron 6 billones. Más ahora, en la sexta trompeta, va a morir la tercera parte de 6. La tercera parte, se divide, es más 2 billones. Entonces, ahí ya va para 4 billones. Solamente esos dos juicios. 4 billones de humanos desaparecen. Más, cuando usted ve, bueno, el tiempo ya acabó, el anticristo va a matar más. En otras palabras, hermanos, de cada 3 humanos que hoy viven en la tierra, 2 van a morir. Apenas uno. De cada 3, apenas uno va a vivir. Voy a decir para finalizar: no juegues con tu carne. No vamos a jugar con nuestra justificación. No vamos a jugar con el viejo hombre. Estamos en el reino de Dios y a un precio. Nuestro amor está siendo probado ahora. Es en este momento que los vestidos, que la ropa de Apocalipsis 19, la ropa de justicia, el lino blanco puro y fino, están siendo requeridos de la novia. Cualquier juego nuestro, vamos a quedar en este periodo. Y aquellos 2 ángeles están hablando para nosotros.
no entre en este periodo, no caiga en ese campo de sangre, no hagan eso, usted va a perecer. Porque nosotros vimos aquel caballo amarillo que el infierno los seguía. Quiere decir que él va a matar y va a llevar para el infierno. ¿Cuántos cristianos que van a ir para el infierno? Mas mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y una vez hijo es hijo para siempre. Cuando la era de la gracia acabe, su nombre y el mío, si quedáramos, va a ser borrado del libro de la vida. La etapa de la ley que va a ser establecida en la tierra ya no tiene más nombre en el libro de la vida. Acabó la era de la gracia. Y la única manera de nosotros entrar en el reino de los cielos es siendo asesinado, ojo por ojo y diente por diente. La ley exige la muerte del pecador. Vamos a prepararnos con seriedad. El tiempo está acabando. La era de la gracia está acabando. No tenemos derecho de facilitar, de flaquear. Estamos recibiendo estos discipulados muy serios. Antes de ustedes, cuando yo hablo, el primero que está escuchando es Dios. El primero que está así, oyéndome es Dios. Yo temo por mi vida. Si yo predico el evangelio podrido, un evangelio caído, un púlpito caído de la prosperidad, el primero que está escuchándome es Dios. No son ustedes. Yo temo por mi vida. Yo no estoy jugando con ustedes. Yo estoy hablando seriamente. Prepárense con seriedad para Dios. Anda para tus rodillas, ora, ayuna, lea la Biblia. Abandone cualquier práctica maligna y pregunte para Dios. Dios, ¿qué tipo de pecado que está en mí, que yo aún no identifiqué, que puede llevarme a quedar con el anticristo? ¿Qué está en mí, mi Dios? Ayúdame para que yo pueda arrepentirme ahora y no practicar más. Dios, porque está en mí, Señor, que mi vestimenta no está lista. ¿Qué está en mí? Por favor, Señor, háblame para yo prepararme. La guerra nuclear va a suceder a cualquier momento. Mas el arrebatamiento tiene que acontecer antes. Esto no es juego. Nuestro tiempo en la tierra, para aquellos que quieren morar en el cielo, acabó. Acabó. Quiero orar por ustedes, amado Señor. Yo estoy humillado, asustado. Cuando se trata del reino de Dios. Señor, el Señor fue el primero que oyó todo lo que yo hablé. Si hablé errado, si yo mentí para ellos, todo va a ser cobrado de mí, Señor. Todo lo que yo hablé fue anotado. Mas el Señor dice que si yo anuncio al pecador, si yo no me callo y hablo la verdad, la sangre de ellos no va a ser pedida de mis manos. Mas si yo miento para ellos, ellos perecen por mi causa. La sangre de ellos será requerida de mis manos. Señor, por favor, todo lo que yo hablé esté registrado por tu ángel en los cielos. Yo imploro por cada uno de ellos, mi Señor. Imploro para que el Señor nos ayude a guiar nuestros pasos y que nosotros podamos guiar las ovejas que el Señor nos ha confiado y aquellas que el Señor nos va a confiar para el camino verdadero. Que el Señor pueda ayudarnos a preparar cada oveja, nuestros hijos, yernos, nietos, nueras, porque el tiempo acabó. Limpia nuestro corazón, Señor. Hoy no tuvimos Job. A un Job. Hay un Job dentro de nosotros
que tiene un aspecto aparentemente bueno, mas cuando la prueba viene, se manifiesta un monstruo. Señor, queremos estar en el capítulo 32, fin de las palabras de Job. Por favor, Señor, finaliza. Porque en ese momento, cuando dice fin de las palabras de Job, quiere decir que ya fue crucificado y él murió. Solamente alguien que muere no habla más. Por favor, Señor, crucifícanos por este amor. Señor, por favor, queremos casarnos contigo. Nuestro amor está siendo probado por ti y tienes derecho de probarnos. Tú tienes derecho, Señor, de probar nuestro vivir, probar nuestro servicio. Tú puedes hacer, Señor, fin de nuestras palabras. Crucifican totalmente, crucifica el viejo hombre. Haznos vivir más allá de la cruz de Cristo, en el reino de Dios. Por favor, Señor, no nos dejes quedar en el día de la prueba que ha de venir por medio de la tercera guerra mundial para probar a los que habitan en la tierra. Naciones enteras van a ser destruidas. Francia, Inglaterra, Estados Unidos van a ser destruidos y pisados, y otras naciones próximas de Francia, de Inglaterra. Naciones como Alemania estarán totalmente destruidas por las bombas nucleares de Rusia. De esta bestia que el Señor levantó, mi Señor, está cada vez más claro. ¿Quién es el anticristo? Está siendo revelado. Oh, mi Señor, no nos dejes quedar. Por favor, Señor. La tierra de arrebatamiento nunca más será la misma. Lloro por cada uno. Pido que el Señor nos ayude a entrar en los cielos. También te pedimos por nuestra familia, haz lo mismo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, yo bendigo a ustedes.